durante estos tiempos de pandemia y antes de que existiera una vacuna como aparentemente existe ahora, comenté cómo la pandemia había tenido una consecuencia demostrada en base a estudios médicos importantes, muy mala desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista de la salud mental. Y en principios de diciembre del 2020, el grupo Gallup hizo una encuesta, ¿no? La vez pasada cuando mencioné cómo las personas con práctica religiosa, las personas creyentes, eran más resistentes a la depresión, a la ansiedad, ¿no? Y a todos los problemas relacionados con el encierro, con el aislamiento, con la soledad, con la pérdida del trabajo, con todos los problemas que, digamos, han venido en cascada, ¿no? con el COVID-19. Ese fue un estudio médico. Ahora hay un estudio estadístico, es decir, simplemente una de las organizaciones de encuestas más prestigiosas que ustedes han oído hablar, Gallup, ¿no? Ha hecho una encuesta importante sobre el estado mental de la gente, o sea, y esta vez yendo con personas que se encuentran, digamos, encerradas, un grupo estadístico importante, un estudio estadístico importante, donde esta vez no se basó en registros médicos, ¿no? O sea, lo que estaba pasando en los hospitales, la gente que estaba, los psiquiatras que estaban registrando más casos de problemas de salud mental, etcétera, sino que es de encuesta directa a las personas que se han visto afectadas o no. Y resulta que este estudio de Gallup demuestra en primer lugar que la salud mental en Estados Unidos se ha ido para abajo en general, en términos generales, en los distintos grupos, en jóvenes, en niños, en varones y mujeres, en adultos, en ancianos, las distintas maneras como se pueden segmentar la población desde el punto de vista estadístico, prácticamente hay una caída global de la salud mental. Y esto no es sorpresa, ya lo hemos hablado y es obvio que en unas circunstancias como estas los números van a ser muy malos por todo lo que está pasando, ¿no? Es una situación bastante mala y en muchos de nuestros países es catastrófica, ¿no? Sin embargo, curiosamente, hay un solo grupo que Gallup ha detectado cuya salud se ha mantenido igual o, cuidado, o ha mejorado durante el COVID. Y esta es las personas que han podido atender servicios religiosos semanalmente. Es decir, aquellos que han estado en países o en estados, en los Estados Unidos, como el mío, por ejemplo, donde un gobernador liberal y conocido, digamos, por su falta de simpatía a la religión, ha seguido, sin embargo, ha interpretado una decisión tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos y ha decidido declarar en el estado de Colorado a la religión como esencial, ¿no? Y esto es importantísimo porque ha cambiado el panorama de la práctica religiosa que ya era posible en Colorado de una manera limitada. Ahora es más abierta todavía, ¿no? Y esto me parece que es un resultado que demuestra por qué el gobernador de Colorado y los gobernadores de otros estados han tenido razón cuando han declarado que la práctica religiosa es esencial, así como la medicina, los grandes almacenes para poder adquirir alimentos y cosas fundamentales, las farmacias, etc. La religión es esencial. Y esto es importante, hermanos, porque múltiples veces hemos hablado de cómo organizaciones o autoridades políticas que se llaman a sí mismas simpatizantes de la fe o que ellos mismos son católicos, etc., han estado constantemente declarando la práctica religiosa como algo que hay que posponer, como algo que no importa, como algo que no es prioritario. Recientemente el gobernador del estado de Virginia recibió una ola tremenda de críticas porque dijo, mira, Dios está en todos lados, ¿no? La gente no necesita ir a los templos, Dios está en todos lados.
como si la práctica religiosa, el tipo no sabe nada de práctica religiosa, y cree que además que es el teólogo más mosca, pues más despierto del planeta. Ningún otro arzobispo ni el papa, nadie se ha dado cuenta de que Dios está en todos lados, solo él, ¿no? Un médico liberal secular fanático del aborto. Él sabe más que todos los demás sobre qué cosa significa la práctica religiosa. Entonces, y como saben ustedes, nosotros tenemos al arzobispo Salvatore Cordileone en San Francisco y tenemos otros arzobispos, incluyendo el cardenal en Washington, D.C., que le han metido juicio a su estado o al gobierno local, y en Nueva York, el obispo de Brooklyn, y a todos estos gobernadores que, dicho sea de paso, o sea, el gobernador Cuomo en Nueva York y el gobernador también de California, ambos se declaran católicos, orgullosos católicos, que no solo que han ido a universidades católicas, ¿no? Y que el gobernador de California, Gavin Newsom, dice: yo soy producto de la educación jesuita de la Universidad de Santa Clara, que es una universidad, bueno, jesuita, ¿no? Pero todos estos señores son los que han puesto barreras constantes contra la práctica de la fe. Resulta que en el 2020 el 46% de las personas que atendieron servicios religiosos dijeron a Gallup que su salud mental era excelente. No buena, 46% del 2020. Pero solamente el grupo que ha asistido a la práctica de la misa es capaz de dar estos resultados. Entonces, si un gobierno, si un Estado entiende la pandemia desde una perspectiva global, es decir, no solamente el coronavirus que se transmite, no solamente el COVID-19, sino el impacto que tiene en muchas otras cosas, como por ejemplo el incremento de la pobreza, el incremento del desempleo, el empeoramiento de otras enfermedades que no están siendo tratadas precisamente por la emergencia de salud, cirugías que no se realizan, tratamientos del cáncer que son pospuestos con efectos fatales, letales, ¿no? La gente se muere, etcétera. Y si en esto tienen en cuenta también, ¿no?, entre esos factores, la salud mental de la gente, entonces deberían entender que las celebraciones religiosas son parte esencial. En el estado de Arizona, en Estados Unidos, obviamente la Corte Suprema le ha dicho a las autoridades que no pueden considerar jugar en los casinos una actividad esencial e ir a misa una actividad no esencial. Pero hay que estar mal de la cabeza, pero para ellos es así. Y ahora estos números demuestran que la práctica religiosa es esencial. Y no solo eso, hermanos, y esto ya es un comentario que no está en el estudio de Gallup, ¿no?, sino es un comentario personal, y lo he dicho en varias ocasiones. A la misa donde yo voy en mi parroquia, por ejemplo, a la misa cuando he ido a la parroquia de la Asunción, volviendo de un viaje, porque era la única misa a la que podía llegar, y es una parroquia que está cerca del aeropuerto, es una parroquia hispana, ¿no?, donde he venido a participar porque participo de una misa en español, ¿no? A la misa a la que he ido en Costa Rica, las misas que he ido cuando he estado en la beatificación de Carlo Acutis en Asís o en Roma, las medidas tomadas por la Iglesia a nivel universal, son ejemplares. Estuve en una misa en California con todas estas restricciones absurdas de Gavin Newsom. O sea, no quiero entrar en los detalles de todos los cuidados que toman, pero es increíble. No veo otro sitio, ningún otro sitio, ni un banco, ni un centro comercial, nadie que tome las precauciones que toman los templos católicos. Entonces,
Como varias veces he dicho, nosotros los católicos somos los mejores ciudadanos. O sea, si en alguien debería confiar el Estado de que vamos a cumplir con las normas preventivas, somos en los católicos. Lo hemos demostrado. Nadie está pidiendo que nos den un cheque en blanco. No, lo hemos demostrado. Pero además ahora el estudio demuestra que las personas que asisten a los servicios religiosos se están convirtiendo en la columna vertebral psicológica de la sociedad en la que estamos. Porque todos los otros grupos están viéndose afectados significativamente de manera psicológica, además de forma admitida, porque como digo, el estudio de Gallup no es un estudio médico, es decir, donde las cifras se han sacado de registros médicos. No, es una encuesta. ¿No? Se hace cuál es la media representante de la población y se llama proporcionalmente al número de varones, de mujeres, de personas de los distintos grupos de edad que representen estadísticamente a la población, en este caso la población norteamericana, que es donde se ha hecho la encuesta. Entonces, es algo estadísticamente representativo, es una encuesta en serio, ¿no? Y esta encuesta dice lo que dice, o sea, todos los grupos se declaran terriblemente afectados, solamente aquellos que han podido ir a un templo, que han podido seguir practicando su religión a través del culto, son los únicos que han dicho en un número excepcional, 62%, que están excelentes. Y es lo mismo que yo diría de mí, hermanos. ¿Por qué? Porque como estoy en el estado de Colorado, vivo además en una parroquia, puedo asistir al culto constante, ¿no? Entonces, dejemos ya la frivolidad y los católicos insistamos en que es momento de abrir las iglesias, porque no solamente no van a incrementar la transmisión del COVID, sino que van a ayudar a mejorar el estado psicológico de la población. Que tengas un buen día.